Quiero hablar en esta mañana, vamos a tratar de ser corto, es difícil, pero sobre un dicho muy popular que dice, si yo no veo, ¿qué dice? No creo. ¿Qué dice ese dicho? Si no veo, no creo. Es muy difícil creer en Dios si continuamente nosotros pensamos que yo necesito ver para creer. Porque a Dios no lo vemos. A Dios no lo vemos. Es increíble que las iglesias tiene gente que todavía duda de la existencia de Dios y va a la iglesia. Y si va a la iglesia, lo que está entendiendo es que está adorando, está creyendo en alguien que no ve. No vemos a Dios. Vemos la obra de Dios, vemos lo que Él hace en las personas, pero a Dios no lo vemos. Y mucha gente se establece y dice, yo tengo que ver para creer. Necesito ver para creer. Pero no es algo que el ser humano lo inventó, sino que Dios ya sabía que el ser humano es así. Por eso puso muchas reglas Dios. De hecho, uno de los mandamientos dice, no adorarás a ninguna imagen en la tierra. Ni en forma de hombre, ni en forma de mujer, lógicamente, ni en forma de reptil, ni en forma de ave, ni en forma de ninguna clase, porque tu Dios, dice la palabra de Dios, en uno de los mandamientos, no tiene una imagen visible. Nuestro Dios es un Dios invisible. Es un Dios que se mueve con su poder sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que no es de esta naturaleza, no es de aquí. Hasta podríamos decir que nuestro Dios es un Dios extraterrestre. Opa, ¿existen los extraterrestres? ¿Van a empezar ahora? Claro, porque no vive en la tierra, aunque su obra está en la tierra. Jesús entendió que la gente necesitaba ver. Por eso hizo muchos milagros para que vea. Pero aún así, la gente viendo los milagros igual no cree. Te puedo contar infinidad de casos de gente que ha sido sanada, liberada de cáncer, cáncer que se veía, que se podía tocar y Dios la tocó, lo liberó del cáncer, le sacó el cáncer y aún así abandonaron a Dios, no creyeron. Personas que han restituido su familia después que los vicios destruyeron la familia. Personas que fueron capaces de hacer su vida nueva completamente. Un día dejaron de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque no lo vieron. Y no entendieron las obras que Dios hizo. A veces no basta con ver para creer. Por eso en esta mañana quiero hablarte de empezar al revés. Creer para ver. Activar nuestra fe, creer para ver. Cuando yo creo empiezo a ver. Cuando yo actúo como Dios quiere que actúe, ahí empiezo a ver la obra de Dios en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi salud. De otra manera, no podemos pedirle a Dios algo que yo no creo. Si yo no creo, no activo el poder en Dios. Yo debo creer. Quiero contarles un poquito lo que la palabra de Dios nos dice. Hay un pasaje, lo quiero leer porque es muy largo, pero es necesario para ubicarlos en la historia. Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 8 al 23. Hay un relato que nos habla de un profeta. Había un profeta Eliseo, un profeta de Dios. Ese profeta Eliseo no era un profeta más. Él le había pedido a Dios. Él quería tener la doble porción del espíritu de Elías. Elías era un hombre maravilloso, lleno del poder y la autoridad de Dios, pero él quería no solo lo que tenía Elías, sino que él quería el doble de lo que tenía Elías. Y era mucho pedir el doble, pero él creyó, estuvo ahí siempre cerca, estuvo pendiente y en un momento de tanto creer, Dios le concedió ese doble o esa doble porción del espíritu de Elías. Y él empezó a manejarse en ese espíritu. Era muy fuerte lo que él hacía, tanto que hizo milagros extremadamente fuertes. Un día hizo flotar, escuche, flotar un hierro, el hacha. Un hacha se había extraviado y él le pidió a Dios que el hacha flotara. Y el hacha es imposible que flote, porque es hierro, porque es una masa, porque no puede la masa
sobre el líquido flotar, salvo que esa masa contenga aire, como un barco. Pero era un hacha, y él le pidió a Dios que flotara el hacha, y el hacha flotó y le devolvió a su dueño. Milagros tremendos, cosas que nadie había visto, él vio. Un día profetizó y le dijo al ejército que estaba acampando y no tenía agua, que iba a venir agua sin lluvia, sin inundación, y los pozos se iban a llenar de agua. Y él, cuando le dijo eso, caben en el medio del desierto, empezaron a cavar en el desierto y decían: está loco, este hombre está loco, este viejo está loco. Pero obedecían, cavaron en el desierto y una mañana los pozos se llenaron de agua. Todo lo que él decía se cumplía. Tremendo, porque Dios estaba con él, y lo que él decía, porque lo creía, Dios lo hacía. Así vamos a leer este pasaje. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y le dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y le reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba, en el lugar más secreto. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche, cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Y dijo este siervo: ¡ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba lleno. Perdón que me perdí. Voy a ir para allá. Vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo le dijo: esta no es la ciudad donde iban. ¿A dónde iban? Han tomado un camino equivocado, síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Mire la respuesta: no, no los mate, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado tú con tu espada y con tu arco para que los mates? Mejor sírvele comida, agua, para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel le dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió, y ellos regresaron a su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Es largo, pero quería que ustedes conozcan esta historia. Ahora imagínense por un instante: Eliseo era un hombre grande, un viejo, un hombre grande que no tenía la intención de pelear porque era un profeta. Estaba ahí Eliseo, y Eliseo dice que cada vez que Dios le revelaba lo que las
bandas de los sirios iban a hacer, él le decía a su rey, al rey de Israel: mira, no vayas por este camino porque ahí te están esperando el rey, el ejército de los sirios y te van a capturar. Eso se lo decía. ¿Y cómo él lo sabía? Porque Dios, que está en lo más profundo de los secretos de las personas, le comunicaba a él. Porque él tenía un contacto estrecho con Dios. Él sabía lo que Dios veía. ¿Están entendiendo esto? Nadie lo sabía, pero Dios sabe todo. Dios conoce los secretos más profundos tuyos, aquellos que vos crees que nadie se entera, lo que vos ves en internet, Dios lo sabe. Lo que vos escuchás, Dios lo sabe. Lo que haces en lo más secreto, Dios lo sabe. Y dice que Dios le revelaba. Y entonces el rey se enojó, juntó a los ministros y le dijo: ¿quién es el que está avisándole al enemigo? Porque cada vez que tendemos una emboscada, ellos saben primero. Entonces se miraron todos y uno le dijo: pero Señor, no somos nosotros, es el profeta que está en Israel. Que lo que tú dices en tu alcoba, en el lugar más secreto, ahí en tu cama, Dios lo sabe y se lo revela a su siervo. Tremendo. Y ustedes miren la oración de Eliseo, porque su criado Jesse, pobre ese criado Jesse que tiene 1000 nombres porque todos le van cambiando el nombre, ese criado pobre no fue, en la historia no quedó como el más crédulo, porque todo lo de él era incredulidad. Pero estaba todo el tiempo al lado de un hombre que hacía milagros. Él tenía la posibilidad de ver lo que nosotros no vemos. Él veía a Dios actuar todo el tiempo y aún así no creyó. Porque no basta con ver. No basta con ver. Él veía a Dios actuar a través de Eliseo. En una oportunidad se le acercó un general de un ejército y vino con una lepra totalmente. Este hombre llamado Naamán dice que tenía todo su cuerpo leproso, era despreciado porque tenía lepra. Y vino y se acercó a Eliseo y Eliseo le dijo: anda, bañate en el Jordán 7 veces y vas a ser sano. Y Jesse lo acompañó y el hombre se bañó, aunque no creía mucho, se bañó y dice que fue sano, quedó limpio como la piel de un bebé. ¿Sabe quién lo vio? Jesse. Jesse vio lo que ocurrió. Las aguas que le conté anteriormente, Jesse vio. Él vio todos los milagros que Dios hizo a través de Eliseo, pero aún así él dudaba de que Dios estaba con ellos. Por eso que cuando vio la realidad, el ejército acampando a su alrededor, cuando vio que tenían carros, que tenían caballos, que eran poderosos, dice que se asustó y pensó él, dijo: ¿qué hacemos un viejo y yo para pelear contra un ejército? No podemos. ¿Qué hacemos frente a la realidad? ¿Qué hacemos frente a los problemas que son muy grandes? ¿Qué hacemos frente a esas situaciones que no podemos cambiar, que nos parecen imposibles de cambiar? Haremos lo de Jesse. Decimos: Señor, son muchos, es mucho el problema, muy grande, muy alto, muy extenso, no lo puedo solucionar. Algo está por explotar acá. Escuchando pip, pip. Pero ¿sabe qué dijo? ¿Qué hizo Eliseo? Le dijo: Señor, abre los ojos. Pero si él había visto a los carros y a los caballos, tenía los ojos abiertos, pero aún así le dijo: abre los ojos, Señor, porque a veces nuestros ojos espirituales están cerrados completamente. Ya no vemos lo que deberíamos ver, vemos realidades que nos asustan, vemos situaciones que nos ponen en dificultad y creemos que no podemos salir de esas situaciones. Cuando Él le dice: abre los ojos, Él ve claramente y dice que cuando Él ve, porque el profeta le dice: no te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice que cuando Él ve carros de fuego, ángeles de Dios que rodeaban a los sirios y que eran millones de millones, una cantidad enorme, toda a favor del profeta, toda a favor de los hijos de Dios.
Cuando vos empezás a mirar más allá de lo que ven tus ojos, es porque empezás a creer sin ver. Porque cuando vos empezás a creer sin ver los resultados, es cuando vas a ver los resultados. Porque no necesitas tenerlo todo en la mano para creer. Necesitas creer para poder tenerlo en la mano. ¿Me está entendiendo esto? Nuestro problema es que nosotros tendemos a ahogarnos en un vaso de agua. Hay personas que se ahogan en un vaso de agua, pero hay personas que se ahogan en un recipiente más grande, pero en definitiva se ahogan. Hay gente que puede batallar contra dificultades, que está acostumbrada porque le ha pasado en la vida que todas las cosas han venido en contra y salieron adelante. Aún así les cuesta creer. Aún así le cuesta creer. Jesús sabía de esto. Mire lo que dice Jesús en Mateo 11:20. Dice, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Habían visto ciegos sanados, muertos resucitados. Habían visto milagros creativos, donde gente que le faltaba un brazo se le hizo el brazo. Habían visto cosas que nosotros ni siquiera hemos visto, pero dice, no se han arrepentido. Su corazón no se ha convertido. Jesús sabía que la gente necesitaba ver para creer, pero aún viendo no creyeron. Pensá por un instante cuántas veces viste la mano de Dios y a lo mejor ni te diste cuenta que fue la mano de Dios. Pero no creíste. Hoy todavía estás en duda si Dios está o no está, si Dios existe o no existe, si Dios es capaz de moverse porque soy yo, porque siempre creemos que no merezco esa oportunidad. Y Dios dice, yo te amo, no importa cómo seas. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de creer. Y cuando uno cree, empieza a ver la gloria de Dios manifestada en actos, en cosas maravillosas. Tengo infinidad de cosas para contarte en cuanto a ver la gloria de Dios por haber creído. Pero no basta con que yo te cuente mis experiencias, porque vos tenés que experimentar ese poder maravilloso de Dios. En esta oportunidad que hemos leído, dice que él le pide a Dios, el profeta le pide a Dios que le traiga una ceguera a todo el ejército, y el ejército queda ciego. Es tremendo, ciego. Uno dice, pero ¿cómo le va a pedir ceguera? Eso no es amor, porque es lo primero que nos ocurriría a nosotros. Entonces queda ciego, y cuando quedan ciegos los guían y los llevan al medio de la plaza de Samaria, un lugar donde estaban rodeados por todo el ejército de Israel, y ahí vuelve a pedir a Dios que le abra los ojos, ¿entiendes? Primero se los cerró, ahora le pide a Dios que le abra los ojos. Cuando ellos abren los ojos se encuentran que están rodeados, se encuentran que están a punto de morir. Pero ¿qué hace Eliseo? Eliseo le dice, no los mates, dales de comer. Prepárenle un banquete, una gran comida. Si usted lee este pasaje, anteriormente en muchas oportunidades quisieron capturar a Eliseo. En un momento le mandaban 50 de los mejores hombres para que lo capturaran a Eliseo, y Eliseo oró y cayó fuego del cielo y murieron los 50. Luego le mandaron otra vez, otro ejército, otro batallón, y volvió a orar Eliseo y otra vez los pulverizó. Tremendo lo del pelado, porque ¿sabe que era pelado Eliseo? Es verdad, la Biblia lo cuenta. No sé por qué lo cuenta como si los pelados no tuviéramos redención. No sé, pero dice. No, lo cuenta porque en un momento se burlaron de él. Y dice que había unos jóvenes que le gritaban pelado, pelado. O sea, la Biblia dice calvo, que más lindo. Pero en definitiva sos pelado igual. Y le decían pelado, pelado. Y dice que Eliseo se enojó.
Oró a Dios porque lo estaban cargando. No, pelados, no hagamos eso. Y oró a Dios y salió un oso y mató a todos. Era tremendo lo que hacía Dios. Era un hombre que estaba acostumbrado a tener una relación estrecha, tan estrecha con Dios, que cuando Eliseo muere, mire el poder que había en él. Cuando Eliseo muere, y lamentablemente él no tuvo a alguien a quien pasarle la unción, porque su criado no creía. Entonces él se fue con toda la unción encima, él murió con toda la unción, y dice que estaban los huesos de Eliseo enterrados. Todo esto se lo voy contando para que usted entienda el poder de Dios sobrenatural actuando. Estaba enterrado Eliseo, como entierran a cualquier persona, y siempre tenían guerra contra los sirios, contra los amonitas, y todo lo que Israel tenía guerra, todo lo que lo rodeaban tenía guerra, como hasta el día de hoy. Y sin embargo, dice que estaban ahí, había muerto un hombre y estaban por enterrarlo, y justo coincidió que estaba enterrado Eliseo abajo. Cavaron y estaban los huesos, ¿se entienden? Los huesos. O sea, Eliseo no estaba más, había huesos, pero la unción quedó en los huesos. Y dice que cuando tiraron al hombre que habían enterrado, tocó los huesos y el hombre se puso de pie y se paró. Mamma mía. ¡Wow! El susto de lo que lo enterraron. Era tanto el poder de Dios en ese hombre que se llevó el poder a la tumba. Pero ¿saben por qué? Porque él creyó sin ver. Y cuando él creyó, empezó a ver. Cuando vos empezás a creer en lo sobrenatural sin haber visto, vas a empezar a ver. Vas a empezar a ver restauración de tu familia. Vas a empezar a ver que Dios puede cambiarte. Vas a empezar a ver que Dios es capaz de darte todo aquello que perdiste durante toda tu vida. Hay personas que han perdido las posibilidades, 1,000 posibilidades toda su vida, pero cuando estás creyendo en el Señor empieza a obrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me dice esto? Dice en Hebreos 11:27 que Moisés que tenía todo en contra. Moisés que tenía todo en contra porque él tenía un pueblo que no lo aceptaba como su líder. A ese pueblo Dios lo mandó a que libere. Y Moisés dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey de Egipto, ¿no? Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo ¿a quién? ¿A quién dice? ¿Y cómo ves al invisible? Si es invisible. Nuestros ojos no pueden ver lo invisible, pero sí pueden creer en eso invisible. Cuando empezás a creer que todo el entorno de Dios se mueve a tu favor, así como le ocurrió a Eliseo, cuando empezás a ver que todo el ejército maravilloso que tiene Dios está a tu favor, Dios empieza a abrir las puertas y empieza a transformar las vidas. Dios empieza a abrir las puertas cuando tantos meses y años a lo mejor buscaste un trabajo y de repente viene ese trabajo. Ahora hay que laburar, ese es otro tema. Pero Dios abre las puertas. ¿Por qué? Porque Dios está a tu favor. Pero para eso debes creerlo vos primeramente. No basta con que crea mamá y papá. No basta con que crea mi esposo o mi esposa. No basta con que el otro crea. Yo debo creer. Yo debo juzgármela. Yo debo decir, aunque yo no lo veo, lo creo y me mantengo firme creyendo que Dios lo va a hacer. Y cuando decae mi fe, vuelvo a decir, Señor, te creo. No lo veo, pero te creo. No lo veo, no veo que se haga realidad. Veo que las cosas, que el ejército que está contra mí cada día es más grande, pero aún así, Señor, te creo, porque creo que tú estás a mi favor. Y si Dios está a mi favor, ¿quién contra mí? Aleluya. Nadie puede contra mí, porque Él está a mi favor. Dios siempre ha necesitado hombres y mujeres que crean para actuar poderosamente en ellos. ¿Por qué Dios necesita al hombre? Si Dios es Dios sin el hombre. ¿Entendió? ¿Por qué Dios necesita al hombre si Dios es Dios sin el hombre? Pero nosotros somos creación de Él. Y Dios ama la creación. Dios ama lo que creó. Y quiere tener contacto estrecho con tu vida, en la intimidad, en ese lugar que solo vos conocés, en ese lugar que Dios también conoce.
Cuando estás amargado en la noche, cuando estás llorando, cuando ves que nadie te comprende, aún ahí Dios te comprende. Cuando decís, no puedo salir de esta situación y te encerrás en tu interior, ahí Dios también está. Porque Dios nunca se olvida de sus hijos. Dice, los nuestros son los más fuertes, los más poderosos. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Siempre recordá esto. Va a haber un plus de parte de Dios. Van a ser más los que están a nuestro favor que los que están en contra. El mundo no está en contra tuyo. Decirle al que está a tu lado, no está en contra tuyo el mundo. ¿Viste que hay gente que cree que es el centro del universo y que el mundo está en contra de ellos? No, el mundo no está en contra tuyo. ¿Por qué? Porque el creador del mundo está a tu favor. El dueño del mundo está a tu favor, así que no pueden estar en contra tuyo porque Él acalla todas las voces que están contra tu vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. En Mateo ya lo leí, me parece, sí. Segunda de Corintios 4, 16 y 18. Me estoy deshidratando totalmente. Ahora vaya a una palangana, a la pileta si tiene, y si no, agarre un buen balde y tíreselo en la cabeza. Dice esto: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Por qué es esto? Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. No te olvides de esto. Lo que hoy ves va a pasar. Es malo, va a pasar. Es doloroso, va a pasar. ¿Quién no ha vivido un dolor? ¿Quién no ha vivido momentos tristes de la vida? ¿Quién no ha vivido un instante donde pensó que no podía salir más de ese instante? Que toda su vida iba a estar en ese instante. Pero lo pasó. Y quedó como un recuerdo. Quedó como un recuerdo amargo a lo mejor, pero quedó atrás. Y hoy te estás extendiendo hacia adelante, hacia un mundo nuevo. Pero hay algo que no cambia, la eternidad de Dios. Eso no cambia. ¿Y qué quiere decir la eternidad de Dios? No estoy hablando solo del día que nos muramos y vayamos a la eternidad. De lo que Dios estableció como eterno. Las promesas de Dios son eternas. Los dichos de Dios son eternos. Las riquezas de Dios son eternas. Los atributos de Dios son eternos. ¿Qué es eso? Yo puedo meter mano de las cosas eternas de Dios para mi vida. Todavía hoy Dios se sigue manifestando. En el 21, donde la incredulidad es más fuerte que nunca, Dios se mueve en gracia para con nosotros. Todavía hoy. Si vos crees, vas a ver. Pero es necesario que Dios toque tu vida. Es necesario que Dios haga algo en donde sea un abrir y cerrar de ojos, sea algo diferente, algo que ocurra en vos. No podés vivir una vida de la misma forma que has vivido hasta hoy. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Saulo de Tarso era un hombre israelita determinado, un hombre con un carácter muy fuerte que decía que quería raer de la tierra, hacer desaparecer de la tierra a todos los que creían en Jesús. Y no solo eso, empezó a trabajar para hacer desaparecer de la tierra. Pidió cartas a los israelitas, le pidió cartas diplomáticas para moverse por toda la tierra, para matar a cada uno de los que creían en Jesús porque eran herejes. Y él participaba en la captura de los que estaban reunidos alabando a Jesús para matarlos. No había paredón, pero había piedras. Él estuvo presente cuando mataron al primer mártir llamado Esteban. Él estuvo ahí y se movió siempre de esa manera. Y un día dice que iba con esas cartas para llevar
para capturar a más cristianos a otra ciudad, camino a Damasco, a la ciudad de Damasco, y de repente dice que se le apareció una luz potente que lo tiró a tierra en la cabalgadura que él iba en un caballo, cayó a tierra, y cuando cayó a tierra dijo: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y si hay algo que te cuesta mucho es pelear contra Jesús. Se lo dijo Jesús mismo. Y dice que inmediatamente él quedó ciego. Ese hombre determinado, ese hombre poderoso, ese hombre que tenía autoridad, lo tuvieron que llevar de la mano, ahora dependía de otros. Lo llevaron de la mano, lo dejaron en un lugar y ahí estuvo ciego por días, ciego, pensando continuamente qué pasó, qué es lo que vio, qué es lo que ocurrió, qué encuentro tuvo. Él lo pensaba y estaba ahí. Y de repente Dios le habla a otro siervo y le dice: Ananías, te envío a que vayas y le pongas las manos a Saulo para que él vea. ¿Y sabe qué dijo Ananías? Ni loco. Este mata a los cristianos. Este es un sanguinario y me mandás que vaya a orar por él. ¿Viste la famosa frase? A este ni Dios lo cambia. ¿Cuántas veces dijeron eso? A este no lo cambia ni Dios. No, Dios cambia. Entonces dijo: Señor, yo voy a obedecer lo que tú dices, nada más. En una palabra fue en protesta. Y fue ahí a la casa a orar por Pablo, por Saulo en este caso. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versos 17 y 18, porque quiero ubicarlos en esta situación que es maravillosa. Ananías se fue. Cuando llegó a la casa, acuérdese que se fue refunfuñando, no muy convencido. Ananías iba así, porque estaba en el primer piso, Pablo iba subiendo la escalera y dice: ahora este me degüella. Ay, hay que orar por esta gente. ¿Viste cuando te dicen: tenés que orar por aquel? No cambia nunca, pero anda a orar por él. Otra vez por esto. No, tenés que ir a orar. Porque vos sos el que tiene que creer para ver. Tenés que empezar a creer para ver. Un pastor nuestro, Marité mío, que ya era anciano cuando éramos jóvenes nosotros, así que imagine cuánto tendría hoy, siempre nos decía: no gasten pólvora en chimango. Un viejo dicho del campo. El chimango no se come, nada, ¿para qué vas a gastar pólvora en un chimango? Y nosotros le decíamos: tenemos que hacer lo que Dios dice que hagamos. Y a veces eran pólvora en chimango, ojo. No lo comíamos nadie. Porque estábamos ahí al pie del cañón y no cambiaba, hacían las cosas peor. Pero no importa, vos tenés que creer para ver. Muchos de esos chimangos los vimos después. Que Dios actuó en un tiempo, mucho después. Muchos de ustedes conocen a nuestros amigos Gustavo y Lali, pastores que están en el sur ministrando. Ahora son 2 iglesias que tienen ministrando allá en el sur, pero bien al sur, al lado de Chile, pegadito a Chile, con nieve hasta acá. Ellos están ministrando allá. Bueno, él era un chimango, de los que nosotros gastábamos pólvora, pero Dios en su amor lo levantó y hoy es un pastor allá. Así que nunca creas que lo que vos hacés no va a tener resultado. Dios en su amor empieza a mostrarte lo que una vez creíste. Crees y vas a ver. Dice así: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Ahí Pablo recobró la vista cuando se le cayeron las escamas. Siempre pienso en esa palabra, escamas, escamas. Yo lo podría comparar. Alguien una vez dijo: no, Pablo tenía diabetes. ¿Sabe qué puede ser? ¿Cómo no? No había en ese momento. La diabetes produce eso en la vista.
empiezas a caer como unas telitas en la vista. Lo conozco porque mi madre perdió la vista así. Lo extraordinario no es que si tenía o no tenía diabetes, puede ser. Lo extraordinario es que una oración le volvió a abrir los ojos. Y Pablo empezó a ver el mundo de otra manera. Él antes perseguía a los cristianos, ahora empezó a hablar de Cristo. Él antes confiaba en su fuerza, ahora dejaba que lo lleven, que le enseñen, que le prediquen, para luego él ser el gran predicador que nos dejó más de la mitad del Nuevo Testamento. Porque es necesario que Dios te toque para que tus ojos espirituales se abran. Y esta mañana es una buena oportunidad. No importa cuántos años tenga en la iglesia, no importa si recién llegaste a este lugar, pero debes decirle a Dios que te toque para que tu visión cambie, empieces a ver las cosas que son eternas, empieces a ver lo importante que es Dios para tu vida, empieces a ver aquello que hasta aquí era imposible, que Dios lo puede hacer posible. Pero sin toque, sin que Dios te toque, no hay posibilidad. No es con el entendimiento, no es con el razonamiento, es con fe, que es contra nuestro razonamiento. ¿Alguien puede explicar la fe? Podrás explicarla, pero por la mejor explicación que vos le des a alguien, no lográs despertar fe en el otro. La explicación puede ser maravillosa, aún con hechos. Puedo decirle a alguien, ¿cómo no voy a tener fe si Dios nos levantó después de haber perdido un hijo? Y te dice, qué bueno, pero no le inyecto fe al otro. ¿Cómo no voy a tener fe si cuando todos me decían que no iba a tener hijo, Dios nos regaló 3? Qué bueno lo tuyo. ¿Inyecto fe? No inyecto fe. Solamente es un testimonio, la muestra de lo que Dios hace, pero hasta que Dios no te toque, la fe no viene a tu vida. La fe es la acción de creer sin ver. Creer sin ver. Te cuento una pequeña historia para ir terminando en esta mañana. Como decía Rubén, me está corriendo no una gotita por la espalda, una catarata que debería correr por la panza, así baja, no la espalda. No necesito bajar la espalda. Pero te cuento una pequeña historia. Un padre de familia se va como todos los días a trabajar, pero este papá de familia tenía varios hijos, 3, 4 hijos. Su esposa ya había partido, él hacía un esfuerzo tremendo por estar con sus hijos, trabajar, traerle a casa el alimento, educarlos. Era muy difícil para un papá solo, usted sabe que es muy difícil para un papá solo. La mamá parece que puede desplegarse más. Las bendigo, mujeres, porque la mamá es multipropósito. Papá somos bastante una cosa y la hacemos. 10 cosas y podemos hacer 2. Y estaba ese papá luchando cada día. Una mañana se fue a trabajar y cuando a la tarde venía, vio que en su casa había un incendio. Alguno de los niños dejó prendido algo y se incendió. Estaba incendiada la casa y cuando él vio la casa incendiada, desesperadamente corrió. Estaban los bomberos trabajando y vio que un bombero tenía 4 de sus 5 hijos, los tenía ahí acurrucado, dándole aliento, y de repente se dio cuenta que le faltaba uno. Y dijo, falta uno. No había más nadie, dijeron los bomberos. No, yo tengo 5 hijos, debe haber uno ahí. Y entonces uno de los bomberos dijo, no podemos, usted no puede acercarse, hay mucho humo, nadie puede acercarse. Pero no se preocupe, vamos a acercarnos y yo le voy a gritar, si hay un niño adentro me va a responder, dijo el bombero. Y empezó a gritar. Y de adentro se escuchó, sí, estoy yo, dijo uno, medio del fuego y del humo. Entonces el bombero dijo, traigan esa como cama elástica, no sé cómo se llama, ahí, y tráiganla ahí. Y le decía, nene, tírate, aquí te vamos a proteger, tírate que tenemos todo preparado, tírate por la ventana, no podemos buscar, no podemos entrar. Y no había caso, el nene no se tiraba y gritaba, estaba ahí adentro. Y el papá desesperado no lo dejaban entrar. Y de repente el papá dijo, déjenme a mí. Y dice, no, nosotros somos experimentados, los bomberos saben.
Y el papá dijo, déjenme a mí. Y se paró el papá frente al humo y frente al fuego y le gritó, hijo, soy tu padre, tírate que te voy a proteger. Y dice que el nene saltó y se tiró. Y cayó en los brazos del padre. ¿Por qué no necesitó ver para creer que el padre estaba ahí? Él no necesitó ver, solo oyó la voz del padre y sabía que el padre no lo iba a dejar estrellar contra el piso, lo iba a proteger, ¿me entendés? Dios te está llamando porque Él quiere protegerte.